Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. ¿Qué clase de hombre fue Elías para que el cielo lo reclamara sin conocer la muerte? ¿Por qué no murió como los demás? ¿Qué vio antes de ascender? ¿Qué poder lo rodeaba cuando fue envuelto en fuego? ¿Quién o qué condujo aquel carro? ¿Fue una visión espiritual o un evento real, tangible, inexplicable para la mente humana? ¿Por qué Dios eligió llevárselo de esa forma y no a otro? ¿Qué había en su alma que lo hacía diferente? ¿Qué misión tenía Elías que aún no ha terminado? ¿Y si su ascensión no fue el final, sino el comienzo de algo que aún está en marcha? ¿Qué secretos celestiales se le revelaron en ese instante? ¿Por qué tantas culturas hablan de figuras que suben en fuego hacia los cielos? ¿Acaso el carro de fuego es un símbolo o es tecnología divina que aún no comprendemos? ¿Dónde está Elías ahora? ¿Realmente fue arrebatado a un plano celestial o existe un lugar oculto donde aguarda su regreso? ¿Por qué algunas profecías lo sitúan en el fin de los tiempos? ¿Fue testigo de algo que ningún otro humano vio jamás? ¿Qué significa realmente su desaparición entre llamas y viento? ¿Y si su historia es una advertencia o una clave profética que aún no hemos descifrado? Prepárate para entrar en uno de los misterios más enigmáticos y poderosos de toda la Biblia, porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de la religión, más allá del simbolismo y más allá del entendimiento humano. Esta es la verdad jamás revelada de Elías y su ascensión en el carro de fuego. Elías es una figura emblemática en la historia bíblica, un profeta destacado en el Antiguo Testamento que dejó una marca indeleble en la fe de muchas personas. Su ascensión en un carro de fuego es uno de los eventos más misteriosos y fascinantes de su historia, un momento que ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos por igual. El relato de la ascensión de Elías es un episodio cargado de simbolismo y significado, un momento en el que un simple mortal es elevado a los cielos en un espectacular carro de fuego. Este evento ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia, con diversas tradiciones religiosas ofreciendo sus propias explicaciones sobre lo que realmente sucedió aquel día. El carro de fuego en el que Elías ascendió ha sido objeto de múltiples interpretaciones teológicas, siendo visto por algunos como un símbolo de la presencia divina y por otros como un medio de transporte celestial. La figura de Elías como profeta también ha sido objeto de debate, con algunos considerándolo un mensajero especial de Dios y otros interpretándolo como un personaje más terrenal. La historia de Elías y su ascensión también ha sido comparada con relatos similares en otras tradiciones religiosas, lo que ha llevado a teorías sobre posibles influencias culturales en su historia. Además, las leyendas y rumores que han surgido en torno a lo que sucedió después de la ascensión han añadido un aura de misterio a este evento, alimentando la creencia popular y enriqueciendo la cultura.
En términos literarios, el relato de la ascensión de Elías está lleno de metáforas y simbolismos que invitan a la reflexión y la interpretación. Este episodio ha sido objeto de representaciones artísticas a lo largo de los siglos, inspirando a artistas, músicos y escritores a plasmar su visión de este momento trascendental en la historia de la fe. Además, las investigaciones arqueológicas han arrojado luz sobre posibles hallazgos relacionados con la historia de Elías, generando debates entre expertos sobre la historicidad de la ascensión. El impacto cultural y artístico de esta historia también ha sido notable, con representaciones contemporáneas que reflejan la relevancia continua de la figura de Elías en la sociedad actual. En resumen, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego es un relato fascinante que ha capturado la imaginación de generaciones enteras. A través de su estudio, podemos extraer lecciones espirituales, reflexionar sobre la fe y la perseverancia, y explorar las múltiples interpretaciones que esta historia ha suscitado a lo largo del tiempo. La figura de Elías y su legado siguen siendo relevantes en la actualidad, recordándonos la importancia de la integridad, la fidelidad y la fe en nuestras vidas. Elías, un profeta destacado en el Antiguo Testamento, es una figura crucial en la historia bíblica. Su vida y sus acciones han dejado una marca indeleble en la fe de muchas personas a lo largo de los siglos. Su ascensión en un carro de fuego es uno de los eventos más emblemáticos de su historia, un momento que ha sido objeto de interpretaciones teológicas, debates y leyendas a lo largo del tiempo. El relato de la ascensión de Elías es impactante y misterioso. Según la narrativa bíblica, Elías es llevado al cielo en un carro de fuego mientras su discípulo Eliseo lo observa atónito. Este evento sobrenatural ha sido interpretado de diversas formas a lo largo de la historia, siendo considerado por muchos como un acto milagroso que demuestra el poder de Dios y la importancia de la fe. Las interpretaciones teológicas sobre la ascensión de Elías varían según la tradición religiosa. Algunos ven en el carro de fuego un símbolo de la presencia divina y la protección de Dios, mientras que otros lo interpretan como una manifestación de la gloria celestial. Independientemente de la interpretación, la figura de Elías como profeta sigue siendo central en estas narrativas, reflejando su papel como mensajero de la voluntad divina. La historia de Elías y su ascensión también ha sido comparada con relatos similares en otras tradiciones religiosas, sugiriendo posibles influencias culturales en su desarrollo. Estos paralelismos nos invitan a reflexionar sobre la universalidad de ciertos temas y símbolos en las narrativas religiosas, así como sobre la riqueza y la diversidad de las creencias humanas a lo largo de la historia. Además, las leyendas y los misterios en torno a la ascensión de Elías han contribuido a enriquecer su historia y a mantener viva su memoria en la cultura popular. Se han tejido rumores sobre lo que sucedió después de su partida, alimentando la imaginación de las personas y generando un amplio debate sobre el destino final de este profeta tan enigmático. En definitiva, la ascensión de Elías en un carro de fuego es mucho más que un simple relato bíblico. Es una historia cargada de simbolismo, misterio y significado, que invita a la reflexión y al análisis profundo de la fe y la espiritualidad. Su impacto perdura en la cultura, la religión y la historia, recordándonos la importancia de mantener viva la llama de la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. El relato de la ascensión de Elías es un episodio fascinante en la historia bíblica que ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos durante siglos. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45.
The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Según las Sagradas Escrituras, Elías, un profeta destacado en el Antiguo Testamento, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Este evento trascendental no solo tuvo un impacto en la fe de la gente de la época, sino que también ha generado una serie de interpretaciones teológicas a lo largo del tiempo. La ascensión de Elías ha sido objeto de diversas interpretaciones religiosas que buscan dar sentido a este fenómeno aparentemente sobrenatural. Para algunos, el carro de fuego simboliza la glorificación de Elías como un siervo fiel de Dios, mientras que para otros representa la transición entre la vida terrenal y la vida eterna. La figura de Elías como profeta también juega un papel crucial en estas interpretaciones, ya que se le considera un mensajero de la voluntad divina. Además, la historia de la ascensión de Elías ha sido comparada con relatos similares en otras tradiciones religiosas, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles influencias culturales en este relato bíblico. Algunos estudiosos han señalado paralelismos con mitos y leyendas de otras culturas, sugiriendo que la historia de Elías podría tener raíces más antiguas y universales de lo que se cree. Por otro lado, existen misterios y leyendas en torno a la ascensión de Elías que han capturado la imaginación popular a lo largo de los siglos. Se han transmitido historias sobre lo que sucedió después de la partida de Elías, así como rumores sobre su destino final. Estas narrativas han contribuido a enriquecer la creencia popular y la cultura, añadiendo capas de misticismo a un evento ya de por sí enigmático. El análisis de la narrativa de la ascensión de Elías revela la presencia de diversos elementos literarios, como metáforas y simbolismos, que enriquecen el significado de la historia. La utilización de estos recursos literarios invita a una reflexión profunda sobre la importancia de esta historia en la tradición religiosa y su relevancia en la vida espiritual de los creyentes. Además, las investigaciones arqueológicas han arrojado luz sobre posibles hallazgos relacionados con la historia de Elías, lo que ha generado debates entre expertos sobre la historicidad de la ascensión. Descubrimientos que respalden el relato bíblico podrían tener un impacto significativo en la comprensión de este evento y su lugar en la historia religiosa. En resumen, la ascensión de Elías en un carro de fuego es un episodio fundamental en la tradición religiosa que ha generado interpretaciones teológicas, misterios y leyendas a lo largo de los siglos. Su importancia cultural y artística, así como su relación con la ciencia moderna, nos invitan a reflexionar sobre la intersección entre fe y conocimiento en la búsqueda de la verdad espiritual. La historia de la ascensión de Elías en un carro de fuego, aunque única en su narrativa, presenta interesantes paralelismos con relatos similares en otras tradiciones religiosas alrededor del mundo. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado explicaciones para fenómenos extraordinarios que desafían la lógica y la razón. Es por ello que la historia de Elías ha sido comparada con diversas leyendas y mitos que comparten elementos similares. En la mitología griega, por ejemplo,
se encuentra la historia de Helios, el dios del sol, quien conducía su carro por el cielo cada día. Este paralelismo con Elías en un carro de fuego sugiere la idea de una conexión entre la divinidad y la capacidad de ascender a los cielos de forma sobrenatural. Además, en la mitología nórdica se relata la historia de Thor, el dios del trueno, quien viajaba en un carro tirado por caballos a través del cielo, generando similitudes con la imagen de Elías ascendiendo en un carro de fuego. Asimismo, en la tradición hindú se encuentra la figura de Garuda, un ser mitológico representado como un ave gigante que transportaba a los dioses a través de los cielos. Esta imagen de un ser celestial transportando a una figura divina guarda cierta semejanza con la ascensión de Elías en un vehículo de fuego. Estos paralelismos entre culturas distantes en el tiempo y el espacio sugieren la universalidad de ciertos arquetipos y motivos narrativos que trascienden las fronteras culturales y religiosas. Además, se ha especulado sobre posibles influencias culturales en la historia de Elías, considerando que la región donde se desarrollaron los eventos descritos en la Biblia estaba influenciada por diversas culturas vecinas, como la egipcia y la mesopotámica. Estas culturas tenían sus propias tradiciones y mitologías relacionadas con dioses y héroes que ascendían a los cielos, lo que podría haber influido en la narrativa de la ascensión de Elías. En este sentido, la historia de Elías en su carro de fuego no solo se presenta como un relato singular dentro de la tradición judía y cristiana, sino que también revela conexiones y paralelismos con otras narrativas mitológicas y religiosas de la antigüedad. Estos elementos en común invitan a reflexionar sobre la universalidad de ciertos temas y motivos en las historias que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, enriqueciendo así nuestra comprensión de la diversidad cultural y religiosa en el mundo. Las representaciones artísticas de la ascensión de Elías en diferentes épocas han sido una constante en la historia del arte. Desde pinturas en frescos hasta esculturas en relieve, la imagen del profeta subiendo al cielo en un carro de fuego ha inspirado a artistas de diversas culturas y épocas a plasmar este momento trascendental. En la tradición cristiana, las representaciones de la ascensión de Elías suelen estar imbuidas de un sentido de divinidad y poder sobrenatural. Las pinturas renacentistas, por ejemplo, presentan a Elías rodeado de una luminosidad celestial, elevándose hacia el cielo en un carro de fuego que resplandece con intensidad. Estas obras de arte transmiten la idea de la ascensión como un acto milagroso y sagrado, que refleja la conexión directa de Elías con lo divino. En el arte contemporáneo, la imagen de la ascensión de Elías ha sido reinterpretada y adaptada a nuevos contextos culturales y estilísticos. Artistas modernos han explorado la representación de este evento bíblico desde perspectivas más abstractas y conceptuales, utilizando técnicas y materiales innovadores para expresar la esencia trascendental de la ascensión de Elías. La influencia de la historia de Elías y su ascensión no se limita al campo de la pintura y la escultura. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year.
Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Sino que ha permeado también la literatura, la música y el arte visual en general. En la música, por ejemplo, se han compuesto numerosas obras inspiradas en la figura de Elías, desde oratorios hasta piezas instrumentales que capturan la grandeza y la solemnidad de este momento único en la historia bíblica. En la literatura, la historia de Elías y su carro de fuego ha sido abordada en numerosas obras de ficción y no ficción, que exploran tanto los aspectos religiosos como los simbólicos de este relato. Autores de renombre han utilizado la figura de Elías como símbolo de fortaleza espiritual y resistencia ante la adversidad, creando narrativas complejas y profundas que invitan a la reflexión sobre la fe y el destino humano. En el arte visual contemporáneo, la ascensión de Elías ha sido representada de formas innovadoras y provocativas, desafiando las convenciones tradicionales y explorando nuevos horizontes estéticos y conceptuales. Artistas visuales han utilizado la figura de Elías como metáfora de la búsqueda espiritual y la transformación interior, creando obras que invitan al espectador a cuestionar su propia percepción de lo divino y lo trascendental. En definitiva, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego ha dejado una huella imborrable en la historia del arte, inspirando a generaciones de artistas a explorar las dimensiones espirituales y simbólicas de este evento bíblico. Desde las representaciones clásicas hasta las reinterpretaciones contemporáneas, la imagen de Elías subiendo al cielo en un carro de fuego sigue cautivando y conmoviendo a aquellos que se sumergen en su significado profundo y eterno. En la era moderna, la historia de la ascensión de Elías en su carro de fuego ha sido reinterpretada y adaptada de diversas maneras en la cultura popular. Esta narrativa ha encontrado su lugar en la industria del entretenimiento, donde ha sido utilizada como fuente de inspiración para crear historias de ficción y aventuras épicas que capturan la imaginación de las audiencias contemporáneas. Uno de los ejemplos más destacados de reinterpretación moderna de la ascensión de Elías es su inclusión en la narrativa de la ciencia ficción y la fantasía. Muchas obras literarias y cinematográficas han incorporado elementos de esta historia bíblica, presentando personajes con habilidades sobrenaturales que recuerdan al profeta Elías y su ascensión milagrosa. Estas reinterpretaciones a menudo exploran temas de poder, redención y sacrificio, dándole un nuevo contexto a la historia original. Además, la ascensión de Elías ha sido adaptada en la cultura popular a través de medios de comunicación como la televisión y los videojuegos. En series televisivas de temática religiosa o fantástica, se han incluido referencias a la historia de Elías y su carro de fuego como parte de tramas más amplias que exploran la lucha entre el bien y el mal, la fe y la duda. Del mismo modo, en videojuegos de aventuras y fantasía, se pueden encontrar misiones o escenarios inspirados en la ascensión de Elías, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de experimentar de manera interactiva esta historia milenaria. La tecnología y los medios de comunicación han permitido que la historia de Elías y su ascensión alcance a un público global, trascendiendo fronteras geográficas y culturales. A través de plataformas digitales como YouTube, se han creado videos educativos y documentales que exploran en detalle este evento bíblico, ofreciendo a las audiencias contemporáneas una visión actualizada y accesible de la historia de Elías. Asimismo, las redes sociales han permitido que los usuarios compartan sus interpretaciones y reflexiones sobre esta historia, generando debates y conversaciones en línea que enriquecen la comprensión colectiva de la narrativa de Elías y su carro de fuego.
La ascensión de Elías ha sido reinterpretada y adaptada en la cultura contemporánea de diversas maneras, encontrando su lugar en la narrativa moderna y en la imaginación colectiva. A través de la creatividad y la innovación, esta historia milenaria sigue siendo relevante y cautivadora para las audiencias del siglo XXI, demostrando su capacidad para trascender el tiempo y el espacio y seguir inspirando a generaciones sucesivas con su mensaje de fe, poder y redención. Descubre más sobre esta fascinante historia y saca tus propias conclusiones. En cuanto a los debates teológicos que rodean la ascensión de Elías en un carro de fuego, encontramos una serie de controversias que han intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de la historia. Uno de los puntos más debatidos es si la ascensión de Elías fue un evento físico y literal, o si se trató de una experiencia espiritual simbólica. Algunos teólogos argumentan que la ascensión de Elías fue una manifestación milagrosa del poder divino, destinada a demostrar la autoridad y la intervención de Dios en la vida de sus siervos. Por otro lado, existen interpretaciones que sugieren que la ascensión de Elías puede ser entendida como una metáfora de la transición de la vida terrenal a la vida eterna. En este sentido, el carro de fuego representaría la glorificación y la elevación espiritual de Elías hacia la presencia de Dios. Esta interpretación simbólica ha llevado a debates sobre la naturaleza de los milagros en la tradición religiosa y la relación entre lo divino y lo humano. Otro tema de discusión entre los teólogos es el significado de la figura de Elías en el contexto de la historia de la salvación. Algunos argumentan que Elías es un profeta destacado por su valentía y fidelidad a Dios, y que su ascensión en un carro de fuego es una confirmación de su papel como mensajero divino. Otros teólogos ven en Elías un modelo de integridad y compromiso con la verdad, cuya vida y ministerio siguen siendo ejemplos inspiradores para los creyentes en la actualidad. Además, el diálogo interreligioso en torno a la figura de Elías y su ascensión ha generado debates sobre la universalidad de la fe y la diversidad de interpretaciones dentro de las distintas tradiciones religiosas. Algunos estudiosos han destacado la importancia de encontrar puntos de convergencia y entendimiento mutuo entre las diferentes creencias, utilizando la historia de Elías como un punto de partida para el diálogo interreligioso y la construcción de puentes de reconciliación. Los debates teológicos en torno a la ascensión de Elías en un carro de fuego continúan desafiando las percepciones tradicionales y generando reflexiones profundas sobre la naturaleza de la fe, la interpretación de los textos sagrados y el significado de los eventos milagrosos en la historia religiosa. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. A través de estos debates, los creyentes y estudiosos buscan profundizar en la comprensión de la historia de Elías y extraer lecciones significativas para sus propias vidas y prácticas espirituales. La historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego no solo es un relato fascinante desde el punto de vista histórico y religioso, sino que también nos ofrece importantes lecciones éticas y morales que trascienden el tiempo y el contexto en el que se desarrolló. A lo largo de los siglos, la figura de Elías ha sido venerada no solo por su papel como profeta, sino también por los valores y principios que encarnaba en su vida y en sus acciones.
Una de las lecciones éticas más destacadas que se pueden extraer de la historia de Elías es la importancia de la integridad y la fidelidad. A lo largo de su vida, Elías demostró una profunda lealtad a su fe y a su misión como profeta, enfrentando desafíos y pruebas con valentía y determinación. Su compromiso con la verdad y la justicia, así como su resistencia ante la adversidad, son valores que resuenan en la narrativa de su historia y que continúan inspirando a las personas en la actualidad. Además, la historia de Elías nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia a la voluntad divina y la confianza en el plan superior. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrentó, Elías mantuvo su fe inquebrantable en Dios y siguió adelante con valentía, sabiendo que estaba cumpliendo con un propósito más grande que él mismo. Su ejemplo nos recuerda la importancia de confiar en la providencia divina y de mantenernos firmes en nuestros principios, incluso en los momentos más difíciles. Asimismo, la historia de Elías nos enseña la importancia de la humildad y la humildad en el servicio a los demás. A pesar de su grandeza como profeta, Elías no buscaba el reconocimiento o la gloria personal, sino que se dedicaba por completo a cumplir la voluntad de Dios y a servir a su pueblo. Su actitud desinteresada y su compromiso con el bienestar de los demás son un recordatorio de la importancia de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y de actuar con compasión y generosidad en todo momento. En definitiva, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego nos ofrece una rica fuente de lecciones éticas y morales que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y principios. La integridad, la fidelidad, la obediencia, la humildad y la generosidad son solo algunas de las virtudes que podemos aprender de la vida y el legado de este profeta bíblico. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos seguir el ejemplo de Elías y caminar por el camino de la verdad, la justicia y la bondad, contribuyendo así a hacer del mundo un lugar mejor para todos. La historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego ha tenido repercusiones históricas significativas en la formación de la identidad religiosa de diversas comunidades a lo largo de los siglos. El legado de Elías como profeta destacado en el Antiguo Testamento ha dejado una huella imborrable en la historia de la fe y la espiritualidad, siendo una figura venerada y recordada por su valentía, fidelidad y compromiso con la verdad. El impacto de la historia de Elías se extiende más allá de las fronteras de una sola tradición religiosa, ya que su legado ha trascendido barreras culturales y geográficas, influyendo en el diálogo interreligioso y la comprensión mutua entre diferentes creencias. La figura de Elías ha servido como un puente de conexión entre distintas comunidades al representar valores universales como la justicia, la integridad y la fe inquebrantable. La relevancia de la historia de Elías en la actualidad radica en su capacidad para inspirar a las personas a seguir su ejemplo de rectitud y valentía en medio de las adversidades. Su legado moral y ético nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la fidelidad en nuestras propias vidas, recordándonos que la verdad y la justicia son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. A través de la historia de Elías, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Su historia nos enseña que la fe y la perseverancia pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo, guiándonos hacia un camino de luz y esperanza en medio de la oscuridad. En última
última instancia, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual y la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Su legado perdura a lo largo del tiempo, recordándonos que la verdad y la justicia son valores universales que trascienden cualquier barrera cultural o religiosa, y que la fidelidad a nuestros principios morales es fundamental para construir un mundo mejor para las generaciones futuras. La historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que, a pesar de las dificultades, siempre hay una luz que guía nuestro camino hacia la verdad y la justicia. Su legado perdura en la historia de la fe y la espiritualidad, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia vida y el impacto que podemos tener en el mundo que nos rodea. En cuanto a las repercusiones históricas de la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego, es impresionante observar cómo esta narrativa ha dejado una huella indeleble en la formación de la identidad religiosa de numerosas comunidades a lo largo de la historia. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. El legado de Elías como profeta y su misteriosa partida al cielo han sido fundamentales en la configuración de la fe y la espiritualidad de muchas personas a lo largo de los siglos. La figura de Elías ha sido venerada y recordada como un ejemplo de fidelidad y valentía en la defensa de la fe. Su historia ha sido transmitida de generación en generación como un testimonio de la importancia de mantenerse firme en las creencias y de confiar en la voluntad divina. Elías se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia ante las adversidades, inspirando a creyentes de diferentes tradiciones a seguir su ejemplo en momentos de dificultad y desafío. Además, la historia de Elías y su ascensión ha sido un punto de encuentro en el diálogo interreligioso, permitiendo el intercambio de ideas y la exploración de puntos en común entre diferentes creencias. La narrativa de Elías ha servido como puente para fomentar la comprensión mutua y el respeto entre distintas comunidades religiosas, promoviendo la tolerancia y la convivencia pacífica en un mundo diverso y plural. La relevancia de la historia de Elías trasciende las fronteras de lo puramente religioso para convertirse en un símbolo de esperanza y fortaleza en medio de las vicisitudes de la vida. Sus enseñanzas éticas y morales continúan resonando en la actualidad, recordándonos la importancia de la integridad y la lealtad en nuestras acciones cotidianas. El legado de Elías nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y valores, incluso en los momentos más difíciles. En definitiva, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego nos deja un mensaje atemporal de fe, perseverancia y valentía que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a confiar en lo desconocido y a mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones.
Que la historia de Elías siga inspirándonos a ser mejores seres humanos, a cultivar la fe en medio de la incertidumbre y a recordar que, al igual que Él, también nosotros podemos ascender a las alturas de la espiritualidad y la trascendencia. Las representaciones artísticas de la ascensión de Elías en diferentes épocas han sido una forma de plasmar visualmente uno de los eventos más impactantes y misteriosos de la Biblia. Desde pinturas renacentistas hasta esculturas contemporáneas, la figura de Elías en su carro de fuego ha sido retratada de diversas maneras a lo largo de la historia del arte. En la Edad Media, por ejemplo, las representaciones de la ascensión de Elías se centraban en resaltar su poder divino y su conexión con Dios. Se le mostraba rodeado de llamas y con una expresión de éxtasis en el rostro, simbolizando su ascenso hacia los cielos. Estas obras buscaban transmitir la majestuosidad y la trascendencia de este evento bíblico. En el Renacimiento, artistas como el Greco y Tintoretto representaron la ascensión de Elías con un enfoque más realista y detallado. Las pinturas de esta época mostraban a Elías en su carro de fuego rodeado de ángeles y nubes, creando una atmósfera celestial y mística. Estas obras reflejaban la influencia de la religión en la cultura y el arte de la época. En la era moderna, artistas como Salvador Dalí y Marc Chagall han reinterpretado la ascensión de Elías desde una perspectiva más surrealista y simbólica. Sus obras exploran los límites de la imaginación y la espiritualidad, utilizando colores vibrantes y formas abstractas para representar la trascendencia de este evento. Estos artistas han logrado capturar la esencia de la historia de Elías de una manera innovadora y provocativa. Además del arte visual, la ascensión de Elías ha sido tema de inspiración en la literatura, la música y otras formas de expresión artística. Poetas como William Blake y Walt Whitman han dedicado versos a la figura de Elías y su viaje en el carro de fuego, explorando temas como la fe, la redención y la conexión con lo divino. Compositores como Felix Mendelssohn y Gustav Mahler han creado obras musicales basadas en la historia de Elías, transmitiendo emociones y sentimientos a través de la música. En la actualidad, la historia de Elías y su ascensión sigue siendo una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Desde películas y series de televisión hasta instalaciones artísticas y performances en vivo, la figura de Elías continúa fascinando y conmoviendo a audiencias de todas las edades. Su historia trasciende el tiempo y el espacio, resonando en el corazón de aquellos que buscan respuestas a lo trascendental y lo misterioso. En definitiva, las representaciones artísticas de la ascensión de Elías nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la espiritualidad y la conexión con lo divino. A través del arte, podemos explorar las profundidades de esta historia milenaria y encontrar nuevas formas de interpretar su significado en nuestras vidas. El legado de Elías en el mundo del arte perdura como un recordatorio de la fuerza y la belleza de la fe en medio de la incertidumbre y la oscuridad. En un mundo cada vez más dominado por el conocimiento científico y la racionalidad, resulta inevitable cuestionarse si la historia de la ascensión de Elías en un carro de fuego tiene algún fundamento científico o si es simplemente una narrativa religiosa. A lo largo de los siglos, varios científicos y académicos han intentado buscar explicaciones racionales a eventos descritos en textos sagrados, incluyendo la historia de Elías. Una de las posibles explicaciones científicas para la ascensión de Elías en un carro de fuego es la interpretación de que se trató de un fenómeno natural,
como una tormenta eléctrica o un tornado. Algunos investigadores sugieren que la descripción del carro de fuego podría corresponder a una forma primitiva de describir un fenómeno atmosférico intenso y poco común en aquella época. Otra teoría científica plantea la posibilidad de que Elías haya experimentado una alucinación o un estado de trance, lo que habría dado lugar a la percepción de su ascensión. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. En un carro de fuego. En este sentido, algunos neurocientíficos argumentan que ciertas experiencias místicas descritas en textos religiosos podrían tener una base neurológica, relacionada con la actividad cerebral y la liberación de ciertas sustancias químicas. A pesar de estas interpretaciones científicas, es importante señalar que la fe y la creencia religiosa no se basan únicamente en explicaciones racionales o científicas. Para muchos creyentes, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego es un relato sagrado que trasciende la lógica y la razón y que tiene un significado espiritual y simbólico profundo. Al reflexionar sobre la relación entre la fe y el conocimiento científico, surge la pregunta sobre si es posible conciliar ambas perspectivas o si representan dos formas irreconciliables de entender el mundo. Algunos teólogos y científicos argumentan que la fe y la ciencia no necesariamente están en conflicto, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. La historia de la ascensión de Elías en un carro de fuego invita a la reflexión sobre la naturaleza de la fe, la razón y la trascendencia. Más allá de las interpretaciones científicas o religiosas, esta historia nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre la búsqueda de respuestas racionales y la apertura a lo inexplicable, lo misterioso y lo sagrado en nuestras vidas. La historia de Elías nos invita a explorar los límites de nuestra comprensión del mundo y a mantener viva la llama de la fe en medio de la incertidumbre y el misterio. En la cultura contemporánea, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego ha sido reinterpretada de diversas formas en la narrativa moderna y la industria del entretenimiento. Esta figura bíblica ha sido utilizada como inspiración para la creación de personajes y tramas en películas, series de televisión, novelas y cómics. Su impacto en la cultura popular es innegable, ya que su historia ha sido adaptada y reimaginada para llegar a nuevas audiencias y transmitir mensajes relevantes para la sociedad actual. La ascensión de Elías ha sido representada de diversas maneras en el cine y la televisión, siendo uno de los momentos más emblemáticos de su historia. En muchas ocasiones, se ha utilizado este evento como un símbolo de transformación, liberación o redención para los personajes principales de las historias en las que se incluye. La imagen del carro de fuego ascendiendo al cielo ha servido como metáfora visual de la superación de obstáculos, la búsqueda de la verdad o la conexión con lo divino. Además, la historia de Elías ha sido adaptada en novelas y cómics, donde se exploran diferentes aspectos de su personalidad y su misión como profeta.
Estas reinterpretaciones ofrecen nuevas perspectivas sobre la figura de Elías y su importancia en la tradición religiosa, así como en la construcción de valores y principios éticos en la sociedad contemporánea. Su legado como defensor de la justicia y la verdad sigue resonando en las obras literarias y artísticas que se inspiran en su historia. La tecnología y los medios de comunicación han permitido difundir la historia de Elías de manera más amplia y accesible para el público en general. A través de Internet, redes sociales y plataformas de streaming, se pueden encontrar numerosas interpretaciones y análisis sobre la ascensión de Elías, lo que ha contribuido a mantener viva su memoria y su mensaje a lo largo del tiempo. La influencia de la tecnología en la divulgación de esta historia ha ampliado su alcance y ha permitido que nuevas generaciones descubran su significado y relevancia en la actualidad. En definitiva, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego continúa inspirando a personas de todas las creencias y culturas, trascendiendo fronteras y generando reflexiones profundas sobre la fe, la perseverancia y la fidelidad. Su legado perdura a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia de mantener la integridad moral y la confianza en lo divino en medio de las adversidades. A través de su historia, podemos encontrar lecciones atemporales que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el camino que decidimos seguir en busca de la verdad y la redención. La historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos. En la narrativa bíblica, este evento sobrenatural ha capturado la imaginación de creyentes y estudiosos por igual, generando interpretaciones teológicas y debates sobre su significado. En la tradición religiosa, la ascensión de Elías se ha interpretado de diversas formas. Algunos ven este episodio como un acto milagroso de Dios para llevar a su profeta al cielo, mientras que otros lo consideran un símbolo de la trascendencia espiritual de Elías. El carro de fuego, en particular, ha sido objeto de análisis simbólico, asociándolo con la purificación espiritual y el poder divino manifestado en la historia. Además, se han establecido paralelismos con relatos similares en otras tradiciones religiosas, lo que ha llevado a debates sobre posibles influencias culturales en la historia de Elías. Algunos estudiosos han señalado similitudes con mitos y leyendas de ascensiones divinas en otras culturas, lo que plantea interrogantes sobre la universalidad de este tipo de relatos en la historia de la humanidad. Las leyendas y misterios en torno a la ascensión de Elías han alimentado la imaginación popular, dando lugar a rumores y creencias sobre el destino del profeta después de su partida. Algunas tradiciones sostienen que Elías sigue vivo y regresará en el futuro, mientras que otras sugieren que ascendió al cielo para unirse a Dios en su gloria. Estas narrativas han permeado la cultura y la fe de muchas comunidades, enriqueciendo la tradición religiosa con elementos míticos y espirituales. En el ámbito literario, la historia de Elías y su carro de fuego ha sido analizada desde el punto de vista de sus elementos narrativos y simbólicos. El uso de metáforas y simbolismos en el relato de la ascensión ha sido objeto de estudio, revelando capas de significado más allá de la narrativa superficial. La importancia de esta historia en la tradición religiosa radica en su capacidad para transmitir enseñanzas y valores universales que trascienden el tiempo y el espacio. Las investigaciones arqueológicas han intentado arrojar luz sobre la historicidad de la ascensión de Elías, buscando posibles evidencias que respalden el relato bíblico.
Aunque los hallazgos arqueológicos han sido limitados, el debate entre expertos continúa, explorando la relación entre la fe y la historia en el contexto de esta historia sagrada. En el ámbito cultural y artístico, la ascensión de Elías ha sido representada en diversas formas a lo largo de la historia, inspirando obras de arte, música y literatura. La influencia de esta historia en la creatividad humana es innegable, reflejando la capacidad de la narrativa religiosa para trascender fronteras y generaciones, impactando la percepción contemporánea de la figura de Elías y su legado espiritual. En resumen, la historia de Elías y su ascensión en un carro de fuego es un relato poderoso que ha desafiado la imaginación y la fe de generaciones enteras. A través de su simbolismo, misterio y significado espiritual, esta historia continúa inspirando reflexiones y debates sobre la naturaleza de la divinidad, la trascendencia espiritual y la relación entre la fe y el conocimiento.